Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en la cadena Ser y lo hacemos como cada pocas semanas llevamos aquí a cabo en nuestro programa, entrando en esa sala de cine para hablar un poco de la historia del séptimo arte, y siempre lo hacemos de la mano de Guillermo Balmori, buen amigo y editor de Notorious. Guillermo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Muchas gracias. Gracias a ti. Encantado. La propuesta que nos traes en esta ocasión está relacionado con un actor que tiene una historia enorme desde el punto de vista del cine, pero también desde el punto de vista más humano, desde el punto de vista social. Cuando él falleció en el año 1985, pues sirvió, ¿no?, para destapar gran parte de esa hipocresía y de esos miedos que había, ¿no?, en la comunidad gay por parte de esa afrenta, ¿no?, que había, que era el SIDA. Estamos hablando de Rock Hudson, luego hablaremos de ello, pero este libro, El universo de Rock Hudson, abre, ¿no?, un poco el espectro de uno de los grandes actores del siglo XX. Él nació en el año 1925, falleció joven, con 60 años, relativamente joven, en el año 1985 por SIDA, y este Roy Harold Scherer Jr., que si decimos pues Roy Harold Scherer Jr. nadie sabe quién es, ¿no?, pues es uno de esos iconos del siglo XX, ¿no es así? Totalmente, es una de las grandísimas estrellas, de las más grandes estrellas en general, pero sobre todo en los años 50, y representa muy bien ese ideal masculino que había en los años 50, porque era alto, moreno, guapo, era un tiarrón, ¿no? Era un Tarzán, pero vamos, era... Sí, y sobre todo lo que era, fíjate, yo creo que además se le notaba mucho en la cara, era muy buena persona. Estuve las fotos de él y tiene cara de buena persona. Hay gente que transmite esto con la cara. Yo creo que él era uno de esos casos. Era muy querido por la profesión, fue muy buen compañero, muy buen, muy querido por todos los que tuvieron a nivel personal y a nivel profesional que tratar con él. Y yo creo que esto dice mucho de él. Y tuvo esa terrible experiencia, terrible mala suerte, terrible. Creo que es uno de los casos de una de las grandes tragedias, ¿no?, del Star System clásico de Hollywood, al ser no el primer actor, la primera celebridad a nivel mundial en declarar que tenía el virus del SIDA, cuando en aquella época, como sabes, estamos hablando del año 84, cuando él lo declaró, era mortal. Es decir, y tampoco se tenía muy claro cómo se transmitía, o sea, no se sabía si dándote la mano lo transmitías. Había mucho mejunje en ese caso, y fue un tremendo para él. Este hombre, además, que tuvo que reconocer, a la vez que reconocía el SIDA, tuvo que reconocer lo que siempre había querido ocultar con uñas y dientes, y le había salido bien además, que era su homosexualidad, ¿no? Hay veces que se le toma como un icono gay, como un icono, y es verdad que lo es curioso, porque sí que lo es, efectivamente, evidentemente lo es, pero lo es de algún modo involuntariamente, porque él nunca quiso, digamos, sacar el cesto, ¿no? De hecho, para él fue un trauma tremendo, y es curioso porque fíjate que incluso amigos íntimos no, pero conocidos de él no lo sabían. Es decir, la industria lo tapó de una manera. Fíjate, es muy triste este caso, porque tuvieron que sacrificar a otro actor, ¿no?, a George Nader. Tuvieron que sacrificarlo para que la prensa no atacase a Rock Hudson. Les dieron una presa con la cual cebarse y se cargaron la carrera de este actor, que hoy en día no lo conocemos, precisamente porque se lo cargaron, para que la prensa respetase a Rock Hudson en este sentido. Y es una historia realmente muy trágica, porque él dio toda la fortuna que él tenía para poder curar una enfermedad que no se podía curar, ¿no? Uh-huh. Además, claro, es una sombra oscura que le persiguió pues prácticamente desde el inicio de su carrera, ¿no? Ya en los años 50 hubo ya los primeros rumores, pero bueno, para romperlos él se casó de aquella forma, ¿no? Sí. En el año 1955 con Phyllis Gates, el matrimonio duró cuatro años, pero bueno, sirvió un poco para que los periódicos y la prensa de aquella época pues no se cebaran en la vida privada de que nada tendría que importarle a nadie, ¿no? Pero que en aquella época, estamos a mediados del siglo XX, bueno, pues la sociedad era la que era, y preferían sacar a flote estas cosas en vez de hablar del buen hacer como actor y artista de Rock Hudson, ¿no? Fíjate, estás hablando tú efectivamente, los rumores empezaron desde el principio, cuando él empezaba ya, y de hecho no pudo haber empezado esa carrera en la revista Confidencial, que es la revista, digamos, de chismorreos de aquella época.
pactó este tema ya desde el principio, ¿no? Porque le veían tal potencial como estrella, además era tan masculino, digamos, ellos pensaban que no iban a tener problemas, ¿no? Con ocultar esto, y así era el pensamiento de aquella época, ¿no? Lo que se llevaba. Tú fíjate que la parte bonita de todo esto, está de acuerdo con ello, cuando él por fin dice esto, que es homosexual, que para él es un palo tremendo, y piensa que la gente que le ha estado siguiendo le va a dejar y que va a ser un chasco para todo el mundo que le seguía, porque sí que es verdad que era el emblema, ¿no?, de la masculinidad, porque ahora acuérdate, por ejemplo, de Gigante, ¿no?, de estas películas en las que era este hombre tan... Pues él, fíjate, cuando vuelve después del hospital a su casa a morir, porque regresa para morir, de repente se da cuenta que ha recibido más de 30.000 cartas, que se dice pronto, ¿eh? Más de 30.000 cartas de gente apoyándole. Claro que sí. Y esto le hace reflexionar y decir, igual tenía que haberlo dicho antes, ¿no? Claro. O sea, porque he recibido más cariño ahora. Sí. Que fíjate que he recibido cariño durante toda mi vida, porque ha recibido muchísimo cariño. Era un ídolo. Más que un actor, era un ídolo de jovencitas y de todo el mundo. Primero lo fue de jovencitas porque era un actor juvenil, luego lo fue de la población más adulta, pero era un auténtico ídolo. Bueno, pues contra lo que él podía pensar de que decir aquello, que es verdad que en los años 50 hubiese acabado con su carrera, porque esto es verdad, le hubiese restado esos apoyos ya en los años 60 o 70 que él siguió empeñado. Lógico es, porque precedentes había de las desgracias que había habido por desgracia con otras personas. Él se dio cuenta de repente del gran amor que estaba recibiendo y no se lo esperaba. Y esto es la parte bonita, yo creo, de esta historia. 30.000 cartas, fíjate. Además, él tiene que ser recordado más que por esa anécdota, que habría que decirlo así, aunque desde el punto de vista personal y social, pues lógicamente tuvo mucho hincapié, ¿no? Pues lo decías ahora, ¿no? Como películas como Gigante, Adiós a las armas, que son grandes clásicos que se han convertido, pues eso, en grandes pantallas para que Rock Hudson triunfara como una estrella, ¿no? Es que tiene una filmografía excelente. Estamos hablando, fíjate, primero empezó con el cine de aventuras, con westerns como Winchester 73, en la cual hacía de indio, tú fíjate. Luego está Tierras Lejanas con Anthony Mann, luego pasó a la aventura, El Capitán Panamá, Traición en Fort King, un montón de películas de aventuras, La Espada de Damasco, películas, incluso, mira, hizo este género arábigo que le gustaba tanto a la Universal, se vistió pues eso, con esa espada mítica en esos ambientes arábigos que le gustaba al estudio. Empezó con ese cine de aventuras maravillosamente bien hecho, con ese color que todos recordamos, Technicolor maravilloso. Luego se fue al melodrama, fíjate, fue la estrella preferida de Douglas Sirk, con Obsesión, Solo el cielo lo sabe, Escrito sobre el viento, Ángeles sin brillo, todas obras maestras hechas por Douglas Sirk. Y después, una vez que había tratado eso, pasó a ser uno de los reyes de la comedia junto a Doris Day, ¿te acuerdas? Confidencias a medianoche, Pijama para dos, No me mandes flores. Howard Hawks lo dirige en la que para mí es la mejor película de Howard Hawks y un clasicazo que es su juego favorito en aquella película en la cual hacía de un pescador que no sabía pescar. Y todo el mundo pensaba que es una obra maestra, ¿no?, del cine. Luego, ya con la madurez, hace incluso Plan Diabólico, que es una película de John Frankenheimer súper extraña, de un hombre que le cambian la cabeza con una operación y pasa a ser otra persona diferente. Es decir, hizo prácticamente de todo y todo lo hizo bien. Era estupendo, que era un tío estupendo. Como actor, que mucha gente dice, bueno, estos actores que son guapos a veces parece como que se les ataca, porque yo, para mí, realmente era muy buen actor. Es que te lo crees todo lo que hace y insisto, brilla en todo, en la aventura, en el western, en el melodrama, en la comedia. Bueno, sus películas con Doris Day pues han pasado, inauguraron un género en sí mismo que se llama comedias de teléfonos blancos, ¿no? Se llama, que eran esas películas, digamos, ingenuas, que eran un poco la guerra de sexos. Y que, por cierto, Doris Day, tú fíjate qué gesto tan bonito tuvo con él, porque cuando no se sabía si el SIDA cómo se transmitía, él estaba rodando en aquel entonces Dinastía, ¿te acuerdas? Sí, la serie de televisión, sí. Pues Linda Evans, que era su compañera y con la cual había tenido escenas de amor y de besos, apareció repudiándolo, diciendo que cómo había permitido eso, que, bueno, claro, el miedo es libre, ¿no? Y en aquella época no se sabía. Repudiándolo y diciendo que cómo había permitido, una vez que él sabía que tenía esto, haber hecho esas escenas de besos con ella. Después de esta declaración, y cuando muchos actores empezaban a boicotearlo, Doris Day, que estaba retirada ya y que solo había hecho con él estas 3 películas, pero 3 películas míticas, salió, insisto, sin saber cómo se transmitía esto, abrazándolo, besándolo en una rueda de prensa, cogiéndole de la mano y siendo humanísima con él, ¿no? Claro. Y esto nunca lo olvidaría. Lo mismo Elizabeth Taylor, que recuerdo que Elizabeth Taylor recibió el Príncipe de Asturias por su ayuda al SIDA, por su ayuda a la lucha contra el SIDA. Pues ella había trabajado con él en Gigante y una de las causas por las que ella se volcó tanto fue Rock Hudson. Es una historia fascinante, ¿no? Hoy, por suerte, esas referencias han cambiado, aunque
Miguel, el otro día pensando yo, ¿no?, en la figura de Rock Hudson, él quizás tendría que haber dicho antes que era homosexual. Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Es una cosa muy personal es muy personal y sobre todo es que no es la época de ahora. Es que claro. Eso no tiene nada. Uh-huh. Pero sí que es cierto que ahora estamos ya en pleno siglo XXI y no hay que decirlo ni tampoco esconderlo. O sea, cada uno es... Yo recuerdo... Eso por supuesto, claro. Claro, o sea, pero fíjate lo bonito que es que hoy en día, contra lo que él pudiera imaginar seguramente, es un emblema de muchas cosas y él, incluso y sin saberlo, es un icono gay para mucha gente. Él vivió esa homosexualidad de una manera... Bueno, hay muchos documentales que yo invito a la gente a verlo, incluso su biografía. Él escribió, no la escribió él, pero dictó la biografía a una persona, lo mal que lo había pasado y demás. Es muy interesante no saber sobre él, pero visto hoy que esa negatividad, que no era en realidad negatividad, él lo veía como negatividad, ya no se ve, bueno, pues poder disfrutar de él como lo estamos disfrutando, poder ver, si él lo está viendo desde el cielo, por así decirlo, tiene que estar muy contento, ¿no?, de cómo se le ve hoy en día, porque se ha unado todo, el chico guapo, el chico alto, el buen actor, las películas estupendas, el homosexual, que vivió esa vida por desgracia para él, pero que hoy está superado y que la gente lo ve como incluso algo positivo, que es lo que al fin y al cabo él aportó, ¿no?, esa positividad, porque desde su desgracia y su experiencia negativa, creo que bueno, el que él lo dijera en su época tuvo que ayudar también a mucha gente, ¿no? Desde luego abrió el camino a muchas personas, y hoy lo de la homosexualidad pues no hay que esconderlo ni tampoco pregonarlo. Claro. Cada uno que haga lo que quiera. Cada uno hace lo que quiere y él lo hizo así. Y hay que buscar esa normalidad. O sea, y una vez recuerdo en una entrevista que yo hice en Ser Historia, ¿no?, de Alejandro Magno, fuera de micrófono, el entrevistado me decía que le llamaba la atención que en una exposición de Alejandro Magno que había visto en París, que no se había hecho hincapié ni se había dicho nada de que fuera homosexual. Y digo, bueno, pues a lo mejor le gustaban las pipas de girasol y no hay que ponerlo. Es que esas cosas no aportan absolutamente nada. Nosotros en esta entrevista sobre Rock Hudson hemos hablado de ello porque fue un momento clave para poder entender, ¿no?, desde el punto de vista social, desde el punto de vista casi político, ese paso que había, ¿no?, en aquella época, en los años 80. Pero hoy da igual que alguien se presente como una cosa o la otra. Es que aquí lo grave fue el SIDA, más que la homosexualidad. Lo grave es que la homosexualidad de él, o sea, la declaración de la homosexualidad de él fue aparejada a la del SIDA. Tuvo que decirlo. Bueno, podrían no haberlo dicho también, podría haber dicho que tenía SIDA y no decir que era homosexual, pero él consideró que tenía que decirlo. Pues no sé si o lo asesorarían así o lo decidió él mismo, ¿no? Pero claro, es decir, si simplemente hubiese sido un homosexual como otros ha habido en Hollywood, pues no sería tan importante. Lo importante aquí es que fue un bombazo, no tanto que dijera que era homosexual, sino que dijera que tuviera SIDA, porque ninguna otra celebridad, insisto, no ya en cine, ni en política, ni en deporte, nada, nadie lo había dicho todavía, lo había declarado, y fue la primera persona que lo declaró en unos tiempos en las cuales, acuérdate tú cómo era, es decir, es que era como, parecía que iba a acabar diezmando a la humanidad. ¿Te acuerdas? Que había mucha gente que moría como Filadelfia lo tratan, ¿no? Que es que era un terror. Hoy, gracias a Dios hoy no lo es, pero es que lo era, claro. Uh-huh. Nos quedamos con todo ese trabajo enorme de Rock Hudson, con películas como Gigante, Adiós a las armas, No me mandes flores, Pijama para dos, que es buenísima también, desde luego que sí. Todo esto lo podéis encontrar en este libro, El universo de Rock Hudson, publicado por Notorious, cuyo editor Guillermo Balmori ha compartido con nosotros estos minutos de radio aquí en esta sala de cine. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.